Hola amigos de Freelancia, de La Tabla Radial y de La Tabla TV. Estamos aquí en las hermosas oficinas del maestro Luis Kelly, una figura icónica para el cine nacional. Él nos hablará esta tarde de un proyecto que tiene en puerta que se llama Poder Asesino, una novela gráfica que ustedes no se pueden perder. Bienvenidos al espacio de Luis Kelly. Antes que cineasta, antes que fotógrafo de foto fija, soy fugitivo. Cuando era niño, viví muchos años con mi abuela, mi abuela paterna, y ella insistía mucho en que fuese abogado. Ella decía que ocupábamos un abogado en la familia. Y ella insistía mucho que fuera abogado. Entonces un día me dice que si no era abogado, calle para siempre. Y yo escogí calle para siempre. México vive una situación muy difícil. Por eso es muy importante que conozcamos la historia, que es lo que me planteo en mi novela gráfica Poder Asesino. Es hablar de la historia contemporánea del país para que todos la conozcamos. Es una novela gráfica, es una novela interactiva, bastante lúdica, bastante erótica, muy política, es interactiva, tiene un mediometraje, donde yo planteo que los jóvenes la lean, se enteren y que conozcamos esta historia contemporánea de México que se repite y se repite y se repite, y trabajemos, porque es la única, para que esta historia, esta situación del país no se repita. Lo que más me gusta en la vida, aparte de la calle, es contar historias. Me interesa la calle por contar historias. Soy un lector muy obsesivo de diarios. Me gusta leer 6, 7 diarios por las mañanas. Bebo café, los leo y tengo la maña de escoger los temas para los proyectos o para las historias que quiero contar, y los ordeno, los marco, los corto, los subrayo, los organizo por tema, y así me di cuenta que tenía yo muchos temas donde podía contar una historia a través de un personaje que es un presidente, donde este presidente le suceden todas estas historias del poder que todos conocemos en las sobremesas, que todos hemos leído en los periódicos. Le suceden estas historias que es el secuestro, la desaparición, matanza de periodistas, robos, asesinatos, fraudes, matanza de un candidato, desaparición de un fotógrafo, etcétera. Todo esto ocurre con este personaje, y la manera en que se puede contar esto que nos está pasando en México, la manera en que se puede contar esta historia contemporánea de lo que nos está pasando en México, es a través de una novela gráfica, porque ningún escritor se va a poder imaginar todo esto que nos está sucediendo. Cuando tú lees un capítulo de Poder Asesino, te das cuenta quizá del estúpido comportamiento del personaje. Llegas al final, te invita a la interactividad, pones tu móvil y ves un clip periodístico donde lo que ocurre con el personaje ya ocurrió en la realidad. Es decir, es una novela gráfica donde la realidad es muy triste. Es una novela gráfica donde la ficción es superada por la realidad. Vive en crisis, que requiere de participación ciudadana, que requiere de que nos organicemos, de que requiere que tengamos conciencia cuando vamos a votar, de que requiere de que exijamos cuentas a nuestras autoridades, a nuestros
presidentes municipales, a nuestros gobernadores, a los secretarios, que requiere la participación, ahora sí que activa, la participación activa de todos nosotros. Es un país que nos necesita mucho y que es muy importante, insisto, que no se repita la historia. Una vez que ya tuve los elementos que me dediqué a investigar para tener esta historia, escribí un libro cinematográfico. Primero pensé en hacer una película, pero cuando vi la situación del cine en México, al menos a mí personalmente, ha sido difícil la historia de la exhibición y la distribución del cine mexicano. Entonces me incliné por la novela gráfica. Me dedico a la búsqueda de, en mi opinión, el mejor dibujante y conozco a Estudios Fantasy, que es el seudónimo del dibujante con el que trabajé, y comenzamos a trabajar, ¿no? Comenzamos a trabajar juntos porque él a veces me decía, pues yo te lo resuelvo con un dibujo, ¿no? Y yo necesitaba más esa secuencia, ese montaje, ¿no? Entonces me da el dibujo, me hace otros dibujos, me siento en la mesa de postproducción, que en este caso es la mesa del diseñador gráfico, y comenzamos a darle movimiento, secuencia y consecuencia a los fotogramas que fueron apareciendo ahí en la historia. Entonces así logro con mi novela Poder Asesino una novela muy cinematográfica, en verdad Poder Asesino es una película impresa. Amigos y amigas, los invito a leer mi novela gráfica interactiva Poder Asesino. Es una novela donde contamos la historia del poder, es una novela muy erótica, es una novela con interactividad. Tú con tu móvil puedes ver el mediometraje que está incluido en esta novela. No es un link ni a YouTube, no es ningún link ni a Vimeo, es interactividad pura. Dentro de cada página aparecen 20 cápsulas de aproximadamente 1 minuto. Te invito a que leas la novela, ya se encuentra en las librerías Gandhi, El Sótano, El Péndulo y en el Fondo de Cultura Económica. Ahí la puedes adquirir.